Una vez fuimos dos, las dos éramos uno, no fuimos más dos. Este es el poema que se puede leer en la lápida de Jennifer Gibbons. Su hermana gemela, June, lo escribió para despedirse de la que fue durante décadas su único interlocutor, su sombra, hasta que murió en extrañas circunstancias, cuando ambas decidieron que una de ellas debía sacrificarse para que la otra pudiera tener una vida normal. Las gemelas silenciosas, como se les conoce popularmente, nacieron el 11 de abril de 1963 en Barbados. Su padre, un técnico de la Fuerza Aérea Británica, fue destinado a un destacamento en Gales, y la familia se convirtió en una rara avis de un tranquilo pueblo en el que los emigrantes brillaban por su ausencia. Las hermanas eran inseparables y se comunicaban en una jerga que casi nadie entendía. Aunque su comportamiento ya era extraño, se volvió del todo anormal cuando empezaron a ir a la escuela galesa. Dado que eran las únicas morenas de la clase y solo hablaban entre ellas en su propio lenguaje, fueron el blanco perfecto del acoso escolar, lo que las separó aún más del resto del mundo. El acoso era tal que las gemelas tenían que abandonar la clase antes de tiempo para no sufrir las burlas de sus compañeros a la salida de la escuela. En este tiempo, su lenguaje se volvió más extravagante, hasta que se separó casi por completo del inglés y se convirtió en ininteligible para el resto del mundo. Llegado a un punto, las gemelas dejaron de comunicarse hasta con sus padres. Solo hablaban con su hermana menor, Rose, quien se convirtió en su única conexión con la realidad. Pero su desconexión comunicativa con el resto de la humanidad no era lo más sorprendente de las hermanas. Casi todo el mundo usaba la misma palabra para definir su comportamiento: zombies. Ambas efectuaban exactamente los mismos movimientos como si estuvieran poseídas y eran prácticamente indistinguibles. Diversos medios trataron infructuosamente de entablar comunicación con las hermanas, o al menos entender qué pasaba por su cabeza, pero les ignoraban por completo. A los 14 años, las hermanas fueron separadas en distintas escuelas para fomentar su socialización. En cuanto no estaban juntas, entraban en estado catatónico, dado que resultaba imposible separarlas y no había forma de comunicarse con ellas. Las gemelas tuvieron que quedarse recluidas en casa, o más bien en su habitación, donde pasaron años perfeccionando su extravagante relación, pero también escribiendo, la única actividad que aparentemente realizaban por separado. Sus diarios son la única forma de saber qué estaba pasando por su cabeza, y es algo escalofriante. Nadie sufre como yo, no con una hermana, apunta June en su diario. Con un marido, sí. Con una mujer, sí. Con un hijo, sí. Pero esta hermana mía es una sombra negra que me está robando la luz del sol. Es mi único tormento. Jennifer, que nació 10 minutos después, veía a su hermana mayor como alguien más capacitado en todos los sentidos, más fuerte, más lista, más ingeniosa. Por su parte, June sentía la envidia de su hermana menor. Ella quiere que seamos iguales. Hay un brillo asesino en sus ojos. Querido Dios, tengo miedo de ella. No es normal. Alguien la está volviendo loca. Soy yo. Tiempo después, las gemelas buscaban una forma de llamar la atención. Se dedicaban a robar, intentar asfixiarse mutuamente y provocar incendios, una actividad que acabó sentándolas en el banquillo. El juez dictaminó que su conducta antisocial era peligrosa para la sociedad y las envió a una prisión psiquiátrica de alta seguridad, donde fueron diagnosticadas con esquizofrenia. Las gemelas permanecieron encerradas en el Broadmoor Hospital 11 años, durante los cuales las atiborraron a fármacos antipsicóticos, lo que, claro está, acabó con su carrera literaria, aunque siguieron complementando sus diarios. Pese a que las hermanas pasaban el día drogadas, se encargaron de hacer la vida imposible a sus captores. Había temporadas en que se turnaban para comer, una de ellas se atiborraba y la otra ayunaba por completo. Los enfermeros las castigaban, separándolas en celdas distintas y en extremos opuestos del hospital, y se las encontraban como congeladas en la misma posición durante horas. Pese a esto, ambas empezaron a comunicarse con otras internas, el personal del hospital y su familia. Fue en estos años cuando la periodista Marjorie Wallace hizo pública la historia de las gemelas y logró entrevistarse con ellas. En Broadmoor,
las hermanas le contaron que hacía mucho habían llegado a un acuerdo por el cual si una de ellas moría, la otra debía empezar a hablar y llevar una vida normal. Durante su estancia en el hospital comenzaron a creer que necesariamente una de las dos tenía que quitarse la vida, y después de discutir durante mucho tiempo, llegaron a la conclusión de que debía ser Jennifer, la hermana pequeña, la que se sacrificara. Marjorie, voy a tener que morir, le dijo Jennifer a la periodista. Cuando Wallace le preguntó por qué, su respuesta fue clara: porque lo hemos decidido. En marzo de 1993, las gemelas, que ya tenían casi 30 años, fueron trasladadas a la clínica Caswell, un hospital mental de menor seguridad en Gales. Cuando llegaron ahí, los médicos la declararon muerta 2 horas después. La causa: miocarditis aguda, una inflamación repentina y letal del corazón. A día de hoy, nadie sabe por qué murió Jennifer. En su día, el director de Broadmoor, Michael Morgan, aseguró que de haber estado alguna enferma no se habría transferido a las gemelas. La autopsia no reveló ningún signo de envenenamiento. Según June, Jennifer simplemente colocó la cabeza sobre su hombro, tomó su último aliento y le dijo: «Por fin estamos fuera». Wallace visitó a June unos días después. «Por fin soy libre», le dijo. «Al final Jennifer ha dado su vida por mí. Casualidad o no, su muerte sigue siendo un misterio». En la actualidad, June lleva una vida relativamente normal, habla con la gente y se relaciona con su comunidad. En el año 2000 ofreció una reveladora entrevista a The New Yorker, en la que cuenta que quiere casarse y tener hijos con un rasta como Bob Marley. Desde 2008 dejó de recibir atención psiquiátrica y vive en su propia casa, cerca de sus padres en el oeste de Gales.